Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. ¿Qué tal, amigos? Muchísimas gracias por acompañarnos como siempre en Entrevista Venevisión. El invitado del día de hoy, el diputado ante la Asamblea Nacional en representación de la Unidad, Tomás Guanipa, secretario general de Primero Justicia. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Gracias a ti, Andrina, y saludos a toda la gente que nos ve hasta ahora. Es muy interesante su presencia, sobre todo a la luz de tantas interpretaciones que se han dado tras conocerse hace tan solo horas el anuncio del Consejo Nacional Electoral, las condiciones para recolectar el 20% de las firmas para el referéndum revocatorio y también no solamente las condiciones de los días, sino también esa coletilla final en el cual el CNE anuncia que el referéndum revocatorio se realizaría en el primer trimestre del 2017. ¿Qué lectura hay, aparte de esa declaratoria de sesión permanente de la MUD? Sí, efectivamente estamos en plena reunión, en este momento en el que estamos tú y yo conversando, estamos reunidos desde muy temprano. Vamos a fijar posición en las próximas horas sobre las acciones que vamos a tener frente a lo que ha sido un anuncio absolutamente vergonzoso por parte del Consejo Nacional Electoral. Porque están actuando como parte política de esto, actúan como organismo funcional del Partido Socialista Unido de Venezuela y no como un ente que le pueda garantizar a los venezolanos el ejercicio de su derecho. Pero al final yo creo que en el fondo lo que tenemos que ver es que estamos frente a un gobierno que está totalmente derrotado, que sabe perfectamente que cualquier escrutinio popular tendría como resultado su salida del gobierno, que saben que el pueblo no los puede ver, que no los quiere, que quieren tener un cambio para poder echar para adelante, para poder progresar en Venezuela. Y al final es un gobierno que le tiene mucho miedo a lo que el pueblo pueda hacer. Y vamos a ejercer todas las acciones que tengamos que hacer para conseguir mejores condiciones, pero hay algo que tenemos que decir claramente. El referéndum revocatorio dejó de ser un instrumento de la Unidad Democrática, de Enrique Capriles, de Primero Justicia, para convertirse en la herramienta de los venezolanos para poder tener un futuro mejor. Y nosotros no vamos a matar el referéndum revocatorio, nosotros vamos a luchar para lograr que el referéndum revocatorio se haga en el tiempo necesario para que podamos elegir un nuevo gobierno y podamos tener un futuro en el cual los venezolanos podamos salir de esta crisis terrible en la que estamos sometidos todos. Porque una persona que no tiene con qué comer, una persona que pierde peso y va el presidente de la República a hacer chiste por la pérdida de peso que está teniendo, una persona que no consigue una medicina para poder solventar su situación personal, es un ciudadano que está siendo perseguido por el gobierno y por tanto todo ese pueblo que está en la calle deseando un cambio lo va a lograr, porque nosotros estamos muy por encima de los obstáculos que nos pueda poner el Consejo Nacional Electoral, Tibisay y Lucena y, por supuesto, el gobierno de Nicolás Maduro. A partir de estas condiciones, ¿qué sería lo más sensato como estrategia política? Si estas son las condiciones dadas, ¿se llevaría a cabo el proceso de recolección de 20% de firmas? Mira, eso lo vamos a fijar en las próximas horas. Yo no puedo adelantar una posición que está siendo discutida en este momento, pero lo que sí creo es muy importante decirle a la gente que yo estoy seguro que nosotros estamos a la vuelta de la esquina de un cambio en Venezuela y que ese cambio tiene que ser democrático, electoral y constitucional. Y el referéndum revocatorio, aunque Tibisay y Lucena lo haya querido asesinar el día de ayer, aunque Nicolás Maduro haya querido evitar que el pueblo pueda contarse, no van a tener otra alternativa que fijar como fecha un sitio, un lugar, un escenario en el cual el pueblo va a votar y va a votar para decidir cómo va a ser el futuro del país, quiera o no quiera este gobierno. Yo siento hoy, después de lo que ocurrió ayer en el Consejo Nacional, que este es un gobierno que está totalmente acorralado, derrotado, que está lleno de temor, que utiliza el SEBIN como seguridad nacional de lo que era antes la dictadura de Pérez Jiménez, exactamente igual ahora, que tratan de perseguir a quien piensa distinto y no se dan cuenta que ya esto es una lucha popular de un pueblo que está esperanzado en poder tener un destino mejor. Y créeme que lo vamos a lograr. Acerca de las condiciones que están dadas, los 3 días previstos, las máquinas que están establecidas, los 1.356 centros,
335 municipios. Si revisamos todo en cifra, se requieren 3.893.128 expresión de voluntades. Es complejo obtener este número de firmas basados en la premisa del 20% por estado. El analista y experto en materia electoral Eugenio Martínez decía que era muy complicado para la oposición, tratándose de una circunscripción por estado, que se lograra obtener este número de firmas. ¿Usted lo ve como un reto difícil obtener este número de firmas? Pero yo creo que el pueblo venezolano está haciendo una gesta heroica. Es una épica lo que estamos construyendo todos juntos contra un gobierno que quiere obligar al pueblo a vivir de rodillas, a vivir sin alimentación, a vivir de cola en cola. Anteayer me pasaba con un niño de 8 años que saliendo de su casa con su mamá, recién bañado, vestido, le decía a su mamá: mami, te ruego que hoy no me lleves a hacer cola. Imagínate tú el drama que eso significa. O un padre que te dice que cenan a las 12 de la noche para que eso sirva también como desayuno y así volver a comer a las 2 de la tarde. Toda esa situación ha hecho que la gente esté dispuesta a luchar para que exista ese cambio. Y todas las condiciones que ha puesto el Consejo Nacional Electoral son para defender la permanencia en el poder de Nicolás Maduro y para profundizar la crisis que hoy están viviendo los venezolanos. Es insólito que un proceso electoral pueda tener tantos obstáculos por quien tiene que ser el facilitador del proceso. El 20% tiene que ser nacional, porque es una circunscripción nacional. Nicolás Maduro perdió 5 o 6 estados en el 2013 y no por eso dejó de ser presidente de la República. Entonces no tiene ningún sentido que pidan que la recolección de firmas sea por estado. Pero todos los obstáculos nosotros los hemos ido sorteando. Creo que este es un momento para luchar por condiciones, pero es un momento también para dar la pelea, porque en definitiva, insisto, esta lucha heroica que está teniendo el pueblo de Venezuela es una lucha que va a ser victoriosa y vamos a sortear todos los obstáculos que nos pongan, pero quieran o no quieran, van a tener que contarse. Y nada peor para un político que ser despedido por el pueblo que al final con su voto decide el futuro de lo que va a ocurrir en su país. Dentro de las tácticas que pudiera definir a nivel de políticas la Mesa de la Unidad, en función de este escenario que está planteado hoy por el Consejo Nacional Electoral, ¿cuáles serían las otras alternativas si no hay modificación de estas condiciones por parte del Consejo Nacional Electoral acerca de las peticiones que ustedes están haciendo? Mira, estamos en pleno proceso ahorita de discusión. En las próximas horas va a fijar posición la Unidad Democrática. Vamos a esperar que esa posición sea fijada. Te adelanto que nosotros no vamos a dejar de luchar por el cambio en Venezuela, por un cambio que sea electoral, pacífico, democrático, a pesar de la violencia del gobierno, y tengo plena certeza, hoy quiero darle más certeza que nunca a quienes nos están escuchando. Nosotros vamos a lograr el cambio. Nicolás Maduro no va a poder evitar que ese cambio se dé. Este gobierno está de pasada, porque le está causando un terrible daño a los venezolanos, y porque nosotros como país tenemos derecho a luchar para que esa Venezuela, que sabemos que está a punto de llegar, pueda llegar lo antes posible. Por tanto, lo que quiero darle a la gente es que mantengan la fe, la esperanza y el combate, la lucha. Nosotros vamos a lograr de forma pacífica, lograr que en Venezuela haya un proceso electoral y decidir el futuro, no de Nicolás Maduro, sino de nuestros hijos, de nuestro futuro, de nuestra patria, con el voto popular. En este mismo escenario, el día de ayer, el diputado ante la Asamblea Nacional, en representación del Partido Socialista Unido de Venezuela, Elías Agua, decía que cuando se realizó el referéndum revocatorio para el presidente Chávez, en ese momento, fue producto de un proceso de diálogo. Él hacía señalamientos de que el diálogo con la oposición venezolana no había avanzado debido a fracturas internas y que no había una posición definida. ¿Qué es lo que pasó con el diálogo a su juicio? Y si hoy la oposición venezolana tiene esa voz unificada que se hace tan necesaria como interlocutor para el Ejecutivo Nacional. Mira, yo creo que Elías Agua tiene toda la razón. Las fracturas internas dentro del gobierno han hecho que en Venezuela no se pueda avanzar en un proceso de diálogo. La confrontación interna que existe dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela y dentro del gobierno es evidente. Y en ese sentido... Él hacía referencias a fracturas dentro de la unidad. Bueno, pero seguramente estaba haciendo una proyección de lo que ocurre internamente en el Partido Socialista Unido de Venezuela y en el gobierno. Este es un gobierno sin norte, este es un gobierno que perdió la brújula, este es un gobierno que está absolutamente acorralado por una crisis que ellos mismos han generado y que en todo caso ha impedido que exista en Venezuela un diálogo respetuoso, pero sobre todo un diálogo en el cual se respete la institucionalidad. Dime tú cómo puede haber un diálogo sincero en un país donde todos los días están persiguiendo
a personas que piensan distinto, donde todos los días Nicolás Maduro se burla del pueblo en cada una de las alocuciones que tiene. En un país donde el 17% de los venezolanos dicen que han tenido que hurgar en la basura para conseguir alimentos. Esto es un drama muy grande. En un país donde el gobierno nacional desconoce las facultades de la Asamblea Nacional. Y en ese sentido, nosotros nunca vamos a estar negados a un diálogo que permita que podamos conseguir las salidas democráticas necesarias, pero el referéndum revocatorio ni se dialoga ni se negocia. Eso está en la Constitución y van a tener que cumplirlo, porque sencillamente es un requerimiento de todo un pueblo y no pueden jugar con la paciencia de un pueblo que ve como esperanza ese revocatorio para poder tener un futuro mejor para sus hijos. Diputado, el día de ayer se aprobaba la ley de telecomunicaciones. Esto ha sido un tema bastante interesante para poder analizar el futuro de los medios de comunicación en el país. Y usted hablaba acerca de dos aristas fundamentales. Tratar de normalizar los medios de comunicación en Venezuela, que a su juicio están de alguna forma distorsionados, y también tratar de despolitizar a Conatel como censor político. Así lo calificaba usted. Yo quisiera que profundizáramos acerca de este tema y cuál debería ser el enfoque, más allá del tema de las concesiones que usted ha dicho deberían ser de 20 años para los medios de comunicación. Sí, efectivamente, el día de anteayer, el día martes, Exacto, fue martes. aprobado por mayoría calificada de la Asamblea Nacional la reforma a la Ley Orgánica de Telecomunicaciones. Fueron 45 artículos que fueron modificados. Y lo que se intenta hacer con esta ley, lo que se busca es lograr rescatar el derecho que tenemos los venezolanos a la libertad de expresión y a la libertad de información. Que sea el venezolano, con el control remoto del televisor y con el dial de la radio, el que decida qué escucha y qué ve, y que no sea el gobierno que le imponga el contenido de lo que tiene que ver. La Comisión Nacional de Telecomunicaciones hasta ahora ha sido una especie de censor político. Ha estado compuesta por miembros del Partido Socialista Unido de Venezuela que tienen poca o muy poca cualidad técnica para llevar a cabo una función tan importante como la regulación de los medios de comunicación, que además se autorregulan, porque el actual director de Conatel tiene hasta programas de televisión. Imagínate tú cómo puede un director de Conatel tener un programa de televisión y autorregular el contenido que debe tener allí. En definitiva, lo que hemos tenido es un ente político y no técnico. Con la reforma de la ley, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones tiene que tener cada integrante unos requisitos que están previstos en esta reforma y que garantizan rescatar el nivel técnico de la comisión, pero además involucra a la Asamblea Nacional en su designación para que no sea una potestad exclusiva del presidente de la República. Pero por otro lado, le garantiza estabilidad a los medios de comunicación. ¿Qué ocurre hoy? A los medios de comunicación se les otorga una concesión por 3 o 4 años, cuando la ley actual establece que es hasta 15 años. En este proyecto de ley, cuando tú cumples los requisitos necesarios, tiene que darse tu concesión por el tiempo que la estás pidiendo y no por lo que le da la gana al Ejecutivo Nacional. Tienes que cumplir con los requisitos de ley, pero se te garantiza una estabilidad, entre otras cosas, para que el trabajador de la planta pueda tener estabilidad laboral, para que se puedan hacer las inversiones tecnológicas que son necesarias para adecuar las televisoras a lo que nosotros estamos requiriendo, pero sobre todo para garantizarle al venezolano que no existirá un ente que te va a controlar lo que dices y cómo informas a cada uno de los venezolanos. Al final, esto no es para defender a ningún medio de comunicación, ni a ningún dueño de medio de comunicación, como ha dicho el oficialismo. Esto es para defender al usuario, al venezolano, y para rescatar la libertad de expresión y de información en todos los que hoy habitamos en este país. Diputado, se nos agotó el tiempo, quedaron pendientes varias preguntas de Diego Pérez, de José Varela. Básicamente preguntaban, ¿se va a seguir la postura que hasta ahora tiene la MUD de hacer presión en la calle? Absolutamente. Nosotros no vamos a renunciar a la calle, no vamos a renunciar al voto y no vamos a renunciar al referéndum revocatorio como el gran instrumento para conseguir esa Venezuela de esperanza que todos tenemos derecho a tener. Agradecemos al diputado ante la Asamblea Nacional en representación de la Unidad, Tomás Guanipa, además secretario general de Primero Justicia, estar con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión. Gracias. Gracias a ti. Y gracias a ustedes también por habernos acompañado. Que tengan todos feliz tarde.